Eh, Eso. Ya. Bueno, recuerden que siempre tienen al final del, de las PPT, eh, tienen mis contactos. Entonces me pueden escribir si les quedan dudas, yo siempre las contesto. Usualmente me demoro un ratito porque a veces las dejo para el fin de semana a contestar varias, pero las contesto siempre. Así que no duden y no sientan reparos en preguntarme. Hoy día nos toca implementación de la estrategia de internacionalización. Eh, en realidad esta parte se compone de dos. La segunda es muy práctica. Yo hoy día voy a contarles un poquito sobre cómo se internaliza uno, cuáles ventajas hay, cuáles desventajas. O sea, en términos generales, en qué debería fijarse uno si decide internacionalizarse y cómo se va a internacionalizar. Y después la segunda parte, que es la próxima clase el miércoles, es, bueno, esos antecedentes que uno necesita para saber para cumplir cierto requerimientos, por llamarlo así, ¿dónde están? ¿Dónde se encuentran? O sea, les pongo un ejemplo. Uno necesita cumplir el marco regulatorio. Hay distintos marcos regulatorios. O sea, exportar no es llegar y salir solamente. Hay que cumplir marcos regulatorios en la salida. Hay que cumplir marcos regulatorios. Con esto no los quiero desanimar. No son una cosa así como que no se puedan cumplir, pero hay que saberlo. No se pueden cumplir, hay que cumplir marcos en el camino, para el transporte, por ejemplo, de las mercancías, y hay que cumplir marcos regulatorios en la llegada. Y en la llegada hay que cumplir marcos regulatorios en la aduana y hay que cumplir marcos regulatorios internos de los países. Suenan, uy, hay muchas cosas que, sí, son muchas, a veces son pocas. Por suerte Chile es un país que tiene varios acuerdos comerciales y acuerdos de cooperación y acuerdos en materia de cooperación y acuerdos de cooperación aduanera que permiten que todo esto sea mucho más fácil, pero es importante saberlo. Es bueno saber, es bueno comprender lo que yo llamo la operatoria del comercio exterior, o sea, desde que el producto sale desde su fábrica y llega hasta el consumidor final. Entender todo eso de manera al menos genérica, por lo menos entender el bosque, es fundamental. Hoy día, claro, Chile tiene un sistema en que las operaciones comerciales se hacen bajo eh, o con un agente de aduana, ¿cierto? Pero igual es importante saber qué es lo que va a hacer el agente de aduana, para entender muy bien los tiempos de demora, lo que pague, etc. ¿Ok? Dicho eso, la primera forma o el primer antecedente que uno debería tener cuando se va a implementar es cuál va a ser la forma de entrada a ese mercado. Eh, Hay distintos factores que intervienen en las formas de entrada. Particularmente, considero que hay dos que son fundamentales, o uno que es fundamental. Es básicamente si yo el tamaño de mi empresa, dos, si estoy exportando por primera vez o no, si conozco, digamos, el procedimiento, si conozco el mercado destino, etcétera. Y tres, si yo deseo ceder el control de la operación o no deseo ceder el control. Básicamente, esos son los tres grandes elementos que yo considero. Hay muchos más y ustedes van a poder encontrar autores citados acá, ustedes mismos van a poder buscar que son bastante más amplios. Pero me parece que esos tres, de ahí vienen otras cosas que son más bien de la misma operatoria. O sea, si ya deciden, por ejemplo, tener un socio en el mercado externo, bueno, como qué tipo de instrumento jurídico van a ocupar. Eh, o si van a transportar vía marítima, como es el contrato marítimo. Entonces esas cosas son más propias del procedimentales, pero uno decide estas tres formas. Hay distintos autores que definen como las formas de exportación. Eh, George Jeep dice que hay exportaciones directas, hay licencias, hay franquicias. Un segundo.
Hay franquicias, hay licencias, hay empresa de riesgo compartido, que es básicamente un joint venture, y hay subsidiaria propia, cada una con sus beneficios y con sus costos. Vamos a ver algunas después. No sé, Joaquín Amat dice que hay acuerdo de cooperación, hay licencias, hay franquicias, licencias cruzadas, hay convenios de I+D, hay joint venture. Cada uno, cada autor establece distinto. Otros autores dicen que hay exportación directa, hay intermediarios, acuerdos de cooperación o implantación en el exterior. Hay otros un poquito más usados que separan incluso. A mí particularmente me gusta exportación directa, exportación indirecta, presencia comercial, una operación conjunta. La exportación directa es básicamente ustedes exportan, como el nombre lo dice, más allá de que hayan intermediarios que les ayuden en la operación, ustedes mantienen el control de toda la operación. La exportación indirecta es que ustedes van a ceder el control y van a trabajar con alguien en todo el procedimiento. Y la operación conjunta es que ya en el lugar de destino, una vez en el lugar de destino, una vez que ustedes han cumplido todo, hay algún tipo de asociación con alguna empresa local o con algún proveedor local, o etcétera. Y después ya derechamente en la presencia comercial que uno va y se instala con una empresa allá. Esa instalación no necesariamente, y uno tiene en la cabeza esta cosa como de eh, presencia física, se tiene una oficina, una empresa. No, no, no. Una presencia comercial puede ser incluso un agente de ventas allá, pero que tenga un domicilio, etcétera. ¿Sí? Eh, entonces, como les decía, las formas de entrada tienen algunos elementos, para mí, dos elementos muy importantes, o un elemento importante. Es si es concesión o no sin cesión de control. Ese es básicamente el modelo. Eh, y todos tienen ventajas y desventajas, digamos. La exportación directa, por su lado, la empresa vende directamente a los clientes o a los distribuidores en destino. La exportación indirecta mediante agencias, empresas comercializadoras, que reduce un poquito el control, pero porque tienes algún subsidiario que te va ayudando en la presentación, en la comercialización del producto. Generalmente países que están, o sea, perdón, empresas que están comenzando, lo hacen con un intermediario. Eh, el problema de tener muchos intermediarios o algunos intermediarios es que sube el costo del producto para el consumidor final. Entonces, si uno a veces quiere vender en un mercado destino, ese tipo de cosas, si bien facilitan, tienen efectos básicamente en la demanda y por tanto en si el producto va a ser atractivo o no para el cliente final. Esas cosas se tienen que hacer, se tienen que calcular el precio de venta, y en ese cálculo del precio de venta uno debería incluir estas variables. eh, la clase no es de precio, pero si alguien quiere, le puedo compartir, digamos, las PPTs de precio y ahí aparece cómo se calcula, o más bien, más que se calcula, qué se considera perfecto. ¿Qué debe incluir dentro? Bueno, tenemos licencia, pero esto ya son empresas más bien ya que tienen un camino recorrido y que pueden vender su licencia, son de bajo riesgo, ingreso más rápido, eh, pero hay una pérdida de control ahí importante. Las franquicias es otro elemento, ya es empresas bastante más grandes, pero que ceden de alguna forma el modelo de negocio, la marca, los procesos, el know-how, eh, pero permite ingresos importantes y rápidos. La entrada de colaboración, que yo creo que a mí personalmente me gusta mucho, creo que es un gran instrumento, siempre en la medida en que se pueda saber utilizar. Yo ya les dije en el Drive, está ahí el joint venture, el contrato, digamos, el formato de un contrato y aparecen ahí varios elementos como cláusulas que pueden leer y identificar cómo es la estructura y qué es lo que uno usualmente protege en este tipo de acuerdos. ¿Ok? Eh, las alianzas estratégicas, que es muy parecido al joint venture, básicamente sigue la misma lógica, los consorcios.
Ahora, ¿cuáles son los factores que yo considero para la elección del método de entrada? Hay factores internos y hay factores externos. Esos factores internos van desde recursos financieros. Por ejemplo, establecerse con una subsidiaria propia requiere una inversión importante inicial, sobre todo si uno está pensando en algo más físicamente estable, como la renta de una oficina o quizás una producción local. Eh, Reconocer si hay capacidad de gestión internacional, eh, la propiedad de los activos intangibles que también se pueden dar, la dependencia de la marca. eh, Y hay condiciones externas, como las condiciones del mercado, mercados muy grandes, mercados muy crecientes, mercados muy demandantes, el riesgo, que lo vamos a ver en la próxima clase, los factores de riesgo, ya sea riesgo político, riesgo económico, y ahí en el riesgo económico se puede subsanar, por ejemplo, con alguna cobertura de riesgo, riesgo cambiario, riesgo ambiental, riesgo regulatorio, que importante el resto regulatorio, yo siempre hago hincapié en estas cosas, en el riesgo regulatorio. eh, en fin, hay muchísimo riesgo país, pero esos indicadores los vamos a ver en la próxima clase con una lista completa y cómo se buscan y cómo se encuentran. Definición de contingente, que importante es, a veces uno exporta un producto, pero los países tienen contingentes, lo que se llaman o cuotas, que son definiciones de una cantidad de productos X que pueden extraer desde el extranjero. Definición de la prestación del servicio, si es un servicio, no basta con decir, por ejemplo, el otro día, por ejemplo, me consultaron sobre prestación de servicios aéreos que querían estudiar la posibilidad de, de prestar servicios aéreos en India. Desde Chile, ustedes saben cómo se van arrendando y se presta en India con un código único. Pero la pregunta, por ejemplo, no es esa. La pregunta es, o sea, claro, por cierto, si yo tengo la capacidad de prestar ese servicio. La pregunta es, por ejemplo, si puedo prestar el servicio. Cuando digo puedo, es si tengo el marco regulatorio en destino que me permite prestar el servicio. No sé, un caso con India que parece muy interesante, mucha gente van a empezar a ver nuevos negocios si se logra firmar esta renovación del acuerdo comercial o esta modificación o ampliación del acuerdo comercial. La pregunta es, porque todos los acuerdos comerciales tienen distintos capítulos, y uno de esos capítulos es la posibilidad de prestar el servicio. O sea, no todos los países te dejan prestar el servicio. Entonces, ¿se puede prestar el servicio aéreo? ¿Sí o no? Y ahí uno lo que tendría que hacer es ir a ver el instrumento que es el acuerdo comercial y ver si hay un capítulo de servicio y si dentro de ese capítulo de servicio está considerada la posibilidad de prestar servicio aéreo. En caso contrario, no se puede prestar el servicio. Más allá de que se quiera o no se quiera, o se tenga las capacidades, no se puede prestar el servicio. Profe, Sí, perdón por interrumpirlo, pero la pantalla como que como que se agranda y se achica ¿en y serio? se mueve todo el ¿Sola? rato y los alumnos dicen que les molesta. ¿Sola? ¿Se mueve sola? Sí, como que no está en modo presentación, es como que viéramos la aplicación de PowerPoint y como que se va agrandando y achicando. Ahí, Ahí debería funcionar. Ahí está modo presentación. la puse en modo presentación. Sí. Sí, ¿En qué modo la tenía antes? Ah, es que puse compartir pantalla. y yo creo que por eso. Pero ahora no se mueve. Igual cualquier cosa le aviso. Ya, gracias. Gracias a usted. Bueno, les dejo un cuadro comparativo donde pueden comparar cada uno de los modos de entrada, cuáles son las características y cuáles son eh, los beneficios, etcétera. El siguiente es un modo de entrada con sesión de control. Y ahí tenemos distintas formas. También el joint venture, dependiendo de las características del contrato de joint venture, las alianzas, las fusiones, típico de las fusiones, las adquisiciones, donde se toma control, la cesión de subsidiarias operativas, etcétera. Hay básicamente algunas teorías o fundamentos teóricos que identifican de por qué se dan este tipo de cosas, del control de exención. Básicamente hay dos grandes modelos. eh, Uno es el modelo de Buckley y Casson, que dice que
las empresas o la internalización puede no ser eficiente por las asimetrías regulatorias particularmente. Vuelvo a repetir, para mí el tema regulatorio es prácticamente uno de los pilares fundamentales. eh, y ellos comentan que sobre todo las empresas nuevas que están partiendo deberían comenzar con acuerdos asociativos o asociación estratégica. Eh, Y después tenemos un modelo que se llama Apsala, que básicamente dice que las empresas en realidad lo que hacen, o lo que deberían hacer más que lo que hacen, es entrar de manera progresiva a los mercados internacionales. O sea, a menor incertidumbre producto de esta curva de aprendizaje que se va teniendo al ir entrando en los mercados, uno podría ir cediendo el control, digamos, de la operación de entrada. Eso es lo que dicen básicamente en general. Mi experiencia es que depende mucho de la empresa, depende mucho de las perspectivas que tengan los propietarios de la empresa, depende mucho del producto, depende mucho de que el negocio sea interesante para un socio comercial en el destino, depende de muchísimas cosas y no depende solo de que solo por entrar primero o tener curva de aprendizaje podría cambiar. De hecho, yo escribí un paper sobre esto, se los puedo compartir para el que quiera, que muchas de las empresas que entran por primera vez van conociendo el mercado, van afiatándose en el mercado y no cambian después de socio comercial. Por el contrario, aumentan el control, no lo ceden, como por ejemplo empezando con una subsidiaria propia allá. Entonces no, en destino, entonces no, el modelo, no es que se caiga el modelo, pero es que no es único, no es definitivo, no es imperativo que ocurre siempre así, por el contrario. Bueno, y acá fusiones, adquisiciones que son un poquito más empresas más grandes. Quiero llegar a cuestiones más importantes que eso, que son estas, las condicionantes que definen cómo yo voy a entrar al mercado, cómo me voy a implementar. Y aquí sí que entran cuestiones y pongo, y si se fijan, pongo en primer lugar las barreras regulatorias. Y considero dentro de las barreras regulatorias los aranceles. ¿Por qué? Porque al final del día los aranceles son normas. Los aranceles, si bien se ven técnicamente, los aranceles o los tratados comerciales, los aranceles que están dentro de los tratados comerciales, o sea, las preferencias arancelarias, incluso el arancel general que produce Chile es una ley, son parte del marco regulatorio interno. Entonces son regulaciones que hay que cumplir. El punto es que no todos los mercados en que voy tengo preferencias arancelarias y no todas las preferencias arancelarias se obtienen solo por el hecho de tener un acuerdo comercial. Y esto es súper, súper, súper relevante. Porque, por ejemplo, si uno va a exportar a países, no sé, al mismo India, volvamos al ejemplo, India llega a tener a veces aranceles que son sobre el 50%. De hecho, solo como comentario, uno de los temas importantes que surgió en el último tiempo, yo no sé si siguen la discusión en materia comercial, pero si recordarán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decía que los países le cobraban mucho a ellos y en el fondo él tiene un punto. ¿No? Quizás la forma no es la correcta, pero ¿y por qué comento esto? Porque el arancel consolidado, que es el arancel que establecieron los países cuando se crea la OMC en el año 95, era otra realidad económica que tenían los países. Y en ese momento el arancel consolidado de la India es del 50,4% y el arancel consolidado de Estados Unidos era del 3,4%. O sea, el ejemplo que pone el presidente de Estados Unidos cuando dice, si yo le vendo una moto a India, pago muchísimo más. Es verdad, la moto que se va de Estados Unidos a India, a la entrada paga un 50% de aranceles. En cambio, la moto que se va de la India a Estados Unidos paga un 3,4%. Eso sin acuerdo comercial, sin acuerdo comercial. Entonces, hay un punto ahí, por cierto. Entonces, las barreras regulatorias son importantes, son muy importantes definir el procedimiento de cómo se reconoce el arancel, definir la posibilidad de una devolución de derecho, definir, por ejemplo, si ustedes, eh, no sé, producto de esta perspectiva que hacen en el mercado, ven que hay un negocio importante, quieren participar en ese negocio, pero dicen, bueno, no tenemos acuerdo comercial todavía o no conocemos el procedimiento, no sé si es un producto físico, cumple o no la regla de origen. Recuerden que la regla de origen
es un criterio de producción que se establece para obtener la preferencia arancelaria. Y aquí repito, la preferencia arancelaria no es automática. eh, ¿Lo puedo hacer o no? Por supuesto que lo puedo hacer. Es más, nosotros hemos internacionalizado empresas y hemos dicho, hazlo. ¿Por qué? Porque hay un espacio, una disposición regulatoria y ahí viene el tema de las oportunidades. ¿Cómo encuentro las oportunidades? Bueno, hay que leerse los acuerdos comerciales y hay que conocerlos. Una de las oportunidades, por ejemplo, es que tú puedes acceder a los beneficios y tienes devolución de derechos. Tú la devolución de derechos lo puedes pedir hasta un año después de que hagas la operación comercial. O si son productos hechos a mano, los productos hechos a mano tienen muy pocos requerimientos de certificaciones. ¿Por qué? Porque más allá de los sanitarios o fitosanitarios. ¿Por qué? Porque están pensados para fomentar, digamos, la comercialización de productos hechos a mano. Entonces, ver también si hay restricciones de importación, lo que yo decía, si hay cuotas, si hay contingentes. Usualmente algunos países tienen cuotas de importación de algunos productos para proteger su mercado local. Entonces, cuando uno ve en el acuerdo comercial, tengo preferencia arancelaria, pero tienes preferencia arancelaria sobre la cuota. O sea, pasada la cuota, no tienes preferencia arancelaria. Para los que no saben, la cuota es, por ejemplo, no sé, la Unión Europea permite, no, este no es el número real, pero la Unión Europea permite, no sé, el ingreso de 2.000 toneladas de queso. Ok, los primeros que lleguen y usen esas 2.000 toneladas tendrán preferencias arancelarias cumpliendo los requisitos. Después de eso, ninguno tiene preferencia arancelaria. O sea, el que llegue con la tonelada 2001 paga aranceles. Paga aranceles, listo, se acabó. No, no, ya no hay posibilidad de acuerdo. Esas cosas hay que conocerlas. Son fundamentales. O sea, el marco, las diferencias culturales pueden afectar, por cierto, pueden afectar. eh, las diferencias idiomáticas o lingüísticas, por cierto, en la ley que pueden exigir de envoltorios etiquetados de las mercancías. Nosotros conocemos el caso chileno sobre estos semáforos que hubieron, que después se hicieron bastante conocidos y populares en distintas partes del mundo, pero se exigen también. Entonces los productos tienen que cumplir con ciertos requerimientos particulares, no el producto, sino que el envoltorio propio, el envase en que se lleva el producto, ya sea el propio envase en su diseño, en su tipo de letra, en su tamaño de letra, en el porcentaje que ocupa dentro del envoltorio final, en el idioma en que está, y en otros indicadores como estos símbolos que tienen la intensidad de la competencia. Saber, por ejemplo, qué tan intensiva es la competencia o qué tan fuerte es la competencia que pudiese, si yo ingreso, y hay otro tema, que cómo lo implemento, cómo lo implanto en el exterior, esa definición de precio. Voy a entrar con un precio o sea, promedio competencia, voy a entrar con un precio más bajo. Si yo entro con un precio más bajo, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la reacción de la competencia? Todo eso se puede saber y se hace. Las tendencias de mercado, por cierto, estudiar las tendencias de mercado, el networking, incluidos los contactos que se puedan tener con la industria, los miembros de la comunidad, de los socios comerciales, y en ese sentido, lo dije en la clase pasada, ahí ProChile juega un rol importante en identificar las ferias comerciales importantes, en ayudarlos con rondas de negocio, en exposiciones, el fortalecimiento de la marca, cómo voy a presentar la marca, lo voy a presentar, lo vimos la semana pasada, pero una marca empresa, una marca sector, una marca país, cómo voy a... bueno, Chile tiene un beneficio importante que es el marca país. Entonces, ahí es fundamental poder, a través de ProChile, ay, a través de ProChile poder, a través de ProChile poder utilizar esa herramienta. Eh, para eso, me olvidé también, Chile tiene algunos concursos, ProChile y otras instituciones tienen algunos concursos que les permiten desarrollar este tipo de levantamiento de información. Así que denle una mirada. Por ahí creo que la dejé cargada también la presentación de concursos. Y ahí los pueden identificar y creo que están las fechas también de los concursos. No recuerdo si está el link de los concursos. Asegurarse que tienen toda la documentación disponible para efectos de aplicación del acuerdo comercial. Los permisos de exportación, los permisos de importación, cualquier otro documento necesario para hacer la regulación comercial. Y ahí también vuelvo a dejar, dejé un documento que se llama documentación aduanera, que es sobre entrada y salida de mercancía, que se les pide. Igualmente,
El miércoles, por ejemplo, vamos a ver en esta página del TradeMap donde está toda la documentación que se necesita para hacer una operación comercial. Todas esas cuestiones que parecen bien simples, por decirle de alguna forma, no lo son tanto y es importante conocerlas todas. ¿Por qué? Porque es importante no tener problemas en destino, ¿cierto? Bueno, la matriz de internacionalización, hay una matriz de internacionalización, espérame un segundo, me traspiqué. Hay una matriz de internacionalización. Ay, ¿qué más es eso? Hay una matriz de internacionalización que básicamente, establecida por Josh Jeep, que dice básicamente que cómo yo elijo, por ejemplo, el partner en el lugar de destino. Y que básicamente lo que hace es decir si es una relación entre el atractivo del país y los resultados del partner. Si el país es poco atractivo y los resultados iniciales son muy bajos, se debe considerar salir. Y ahí hay una evolución hasta si el partner, si los resultados son altos y el país es atractivo, se debe considerar llegar a una integración más profunda con ese partner. Puede ser, vuelvo a repetir, yo me parece que depende mucho de muchos factores, establecer uno particular es errado, la experiencia me dice que incluso depende hasta el cliente, o sea, si el negocio es muy bueno, uno busca las formas de internacionalizarse. Y luego tenemos los servicios. Y los servicios es otro mundo completamente distinto. Como les decía recién, aquí sí que es más complejo porque en el caso de los productos, uno podría no tener acuerdo comercial y usualmente puede exportar ese producto incluso sin acuerdo comercial, salvo que sea un producto que esté prohibido de entrada o de salida y ahí entran casi siempre las materias peligrosas, los que afectan el medio ambiente o la salud pública o hay algunos requerimientos. Pero en el caso de los servicios, es un poco más complejo, si bien hay un acuerdo de servicios en el marco de la Organización Mundial de Comercio, eh, no siempre se puede. De hecho, hay muchísimo, la gran mayoría de los servicios no se pueden exportar. Lo que hay son tratados comerciales en materia de servicio o tratados comerciales que incluyen un capítulo de servicio que buscan ampliar esta base mínima que establece la OMC, que son 12 sectores, 12, es muy poquito, que se pueden comercializar. Y como ya saben, lo vimos, las formas de suministrar estos servicios son cuatro. Comercio transfronterizo, consumo en el extranjero, presencia comercial y movimientos de personas. Cada uno tiene beneficios y ya sea en destino o desde el origen acá en Chile. Ahí están algunos de servicios, por ejemplo, que se pueden negociar, transporte, esparcimiento, turismo, etcétera, que se podrían negociar. Hay muchos más. Una lista, esto es una lista muy cortita. Pero en general los servicios cuando se negocian tienen dos grandes principios, que es el de trato nacional y nación más favorecida. Trato nacional, o sea que el tratamiento que se le dé al prestación de servicio, por ejemplo, desde Chile, sea igual en destino y no discriminar entre nacionales o extranjeros. Hay algunas, por ejemplo, algunos límites, números, y ahí es donde uno tiene que ir a ver si le conviene o no le conviene la implantación en el exterior. Por ejemplo, limitaciones propias que hay en los países. El número de proveedores, el número de operaciones, el valor de la transacción, el número de empleados, qué importante, porque te exigen a veces tener un número determinado de empleados dependiendo del tipo de prestación. El número de empleados mínimo de locales del lugar de destino. En fin, hay muchísimas restricciones. ¿Y cómo identifica uno esas restricciones? Y esto es lo importante cuando uno va a decidir exportar, uno tiene que ir al acuerdo comercial. Y en el acuerdo comercial va al capítulo de servicios, entra en el anexo de servicios, ese mismo capítulo lo va a redirigir a un anexo X donde están este tipo de tablas que están aquí presentes y que me muestra, por ejemplo, si el servicio se puede prestar, no se puede prestar y si es que se puede prestar, qué limitaciones tiene. Por ejemplo, acá está servicios de comunicación.
uno que está, esto es en el acuerdo de Chile-China, y establece al lado todos los servicios, todos los tipos de servicios de comunicaciones. Se pueden prestar correo electrónico, correo vocal, extracción de información, intercambio de datos, conversión de código, etcétera. Y después, ¿qué limitaciones ustedes pueden ver, por ejemplo, en la tercera columna? No tiene ningún tipo de limitación hasta el tipo de acceso a 3. Eh, y hay limitaciones de acceso a mercado, no hay ninguna, salvo algunas para proveedores de servicios que podrán establecer empresas conjuntas, perdón, eh, con algunas, o las inversiones extranjeras no podrán, cuando son conjuntas, no pueden exceder el 30% de la inversión total, el resto tiene que hacerse con un socio local, en fin, una serie de cosas. Aquí está un poquito una discusión que siempre se habla de China, si China exige socios locales, efectivamente, ahí está. Por ejemplo, una inversión extranjera en esta área para el acuerdo con Chile exige, por ejemplo, un máximo de hasta un 30% de tener la propiedad de la empresa. O sea, lo que hablábamos recién sobre si la regulación local permitía la consolidación o la implantación, depende, por ejemplo, China tiene un espacio de sesión de control de hasta un 30%, pero en general siempre mantiene las sesiones de control en las empresas desde la propiedad china. Por ejemplo, ese tipo de cosas uno los va a ver. Y después va a haber, por ejemplo, ya supongamos que se puede prestar el servicio, uno va a ir a ver qué características tienen. Y por ejemplo, una de las características más importantes, estos son algunos beneficios que tiene, por ejemplo, el acuerdo comercial, uno va a ver si puede ser considerado establecimiento permanente. ¿Qué es un establecimiento permanente? Básicamente que la actividad de la empresa en destino sea, por ejemplo, 6 meses dentro de un total de 12 meses. O sea que dentro de un año se haya estado físicamente en el lugar de destino y dentro de 12 meses. O sea, que no tienen que ser consecutivos, puede estar un mes, después volver otro a Santiago, después estar dos allá y así, pero básicamente lo que se busca es establecer, como el nombre lo dice, que se está establecido permanentemente, constantemente en el lugar de destino y por tanto le entrega una suerte de beneficio por la constancia en el lugar. ¿Qué beneficio eso? Es establecerse como establecimiento permanente. Deme un segundo, un poquito resfriado. Como establecimiento permanente. ¿Y qué me permite el establecimiento permanente? Me permite, por ejemplo, reducir la doble tributación. Uf, esto es lo mismo. Ahora, ¿todo es establecimiento permanente? No, no todo es establecimiento permanente. Hay cosas que no son establecimiento permanente. Por ejemplo, la utilización de instalaciones con el único fin de prestar servicios de almacenaje, exposición o entrega. No, eso no es un establecimiento permanente. O mantenimiento en un lugar de destino solo con el fin de comprar y distribuir mercancía a otros lugares. Tampoco es un establecimiento permanente. Entonces, ¿hay restricciones de establecimiento permanente? Hay restricciones. Entonces, uno tendría que ir a ver cuál es la restricción que le toca. Hay otros beneficios que me permiten obtener oportunidades o mejoras importantes en la exportación. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, ustedes sepan que si yo utilizo, por ejemplo, un producto, si yo voy a exportar un servicio, pero para exportar ese servicio yo utilizo o importo determinada maquinaria, o un ejemplo más fácil, por ejemplo, yo, el profe Rodolfo, hago clases en Ecuador, le comentaba que esto es cierto, hago clases en Ecuador. Y para hacer las clases yo me compré un computador, importé un computador desde afuera, pero lo ocupo efectivamente para hacer las clases. Ese computador pagó un IVA cuando entró. Bueno, ese IVA se puede descontar, en realidad queda como un crédito fiscal, pero se puede descontar para efectos tributarios solo en el caso de que sea un insumo que es utilizado para efectos de una exportación de servicio. En teoría, todo está grabado con IVA, pero la ley permite la recuperación de ese IVA.
Ahora, todo es para recuperar ese IVA, tengo que ser primero calificado como servicio de exportación lo que yo estoy haciendo. Pues no es simplemente pedir y me lo entrega. Me van a preguntar, ¿usted es un servicio de exportación? Sí, soy servicio de exportación. ¿Quién te califica como servicio de exportación? El Servicio Nacional de Aduana, no el Servicio de Impuesto Interno, el Servicio Nacional de Aduana. ¿Hay algunos requerimientos? Sí, el servicio tiene que ser prestado desde Chile, tiene que estar evidentemente constituido como empresa, tiene que ser consumido en el extranjero y tiene que estar dentro de la lista de servicios calificados como exportación que tiene el servicio de aduana. Ahora, la pregunta es ¿por qué lo hace el servicio de aduana y no lo hace el servicio de impuesto interno? Porque la ley, primero porque eh, en el marco de la OMC, donde nace el acuerdo de servicio, no está establecido qué es un servicio de exportación. Eh, la aduana ha calificado algunas cosas como servicio de exportación de manera genérica en función de los acuerdos comerciales, pero la ley le entrega al director de aduana la posibilidad de calificar un servicio como exportación. O sea, si tú presentas un servicio, ese servicio de decirte, tú calificas en el código, cada servicio tiene un código. Tú calificas en el código tanto. Y si no tienes código, tú presentas, si es un servicio nuevo, por alguna razón distinto que no se logra identificar, tú puedes pedir que se genere un código nuevo para esa calificación de servicio. Perfecto, ¿cómo lo hago? Se le entrega nuevamente al director de aduana una serie de antecedentes que ellos solicitan, con el cual entregan, si ellos primero lo que van a hacer es estudiar si efectivamente no hay un código. Y si es que no hay un código, te van a asignar un código que es importante porque no solo va a servir para ti, sino que va a servir para todos los que vengan después. La pregunta entonces ahora es, bueno, pero profe, ¿yo dónde identifico este código? Lo vamos a ver la próxima clase, pero está también en el Drive, está ahí la lista la última que tiene del 2026, lo saca todos los años una nueva la aduana, pero ahí está la lista de todos los servicios de exportación calificados como tal por el Servicio Nacional. Un poco enredado todo lo que dije, pero después se van a dar cuenta que no es tan complejo. Por cierto, el root que se usa es un root genérico, 55, 555, 555-5. Se hace también con una declaración única de salida, igual como se hace con cualquier exportación. De ahí sigue el procedimiento normal. Bueno, voy a dejar esto ahí para que ustedes lo tengan, pero han habido algunos elementos o algunos servicios que han sido o no han sido considerados. ¿Qué pasa si el servicio no está? Bueno, también el servicio de impuesto interno, o más bien la aduana ha ido a recoger las resoluciones que ha establecido el servicio de impuesto interno en materia de algunos servicios que no estaban y por tanto los ha ido a considerar. Servicios de aprovisionamiento de equipos, arrendamiento, etcétera. Ahora, para entender entonces todo este proceso de implantación, ¿es simplemente leer un acuerdo por sí solo o un área por sí solo o no? No es así. Uno lo que debería hacer es leer de manera conjunta la red de instrumentos que me permiten la implantación en el exterior. ¿Cuáles? Instrumentos en materia de inversión, instrumentos en materia, estos son algunos, ojo, hay muchos más. Instrumentos en materia de comercio digital, instrumentos en materia de buenas prácticas regulatorias, los acuerdos comerciales, y aquí, importante esto, solo una breve historia. Una vez a mí me tocó cuando estaba en la aduana ser perito de la aduana en materia de acuerdos comerciales. Entonces siempre iba yo porque como los conocía, iba para allá. Y una vez un juez empezó a leer el acuerdo con Estados Unidos y me dice, pero la disposición en el artículo, no sé, me acuerdo cuál era, el 4.8 dice tal cosa. Y yo le dije, sí, pero los acuerdos no se leen de manera unitaria, se leen de manera conjunta. El 4.8 se lee en conjunto con el 4.5 y a la vez se lee en conjunto, esto era el capítulo 4 y a la vez se lee con el capítulo 3 y el capítulo 2. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no se puede, podría ser errado leer solo una disposición particular sin entender el contexto completo.
Entonces, ¿por qué? Porque son materias relacionadas. Aranceles, por ejemplo, no puede no estar relacionado con origen y no puede no estar relacionado con el capítulo de procedimientos aduaneros. Entonces es imposible. O servicio o compras públicas no puede no estar relacionado con servicio y no puede no estar relacionado con doble tributación. O comercio digital no puede no estar relacionado con doble tributación. ¿Qué les quiero decir entonces? Ante la pregunta, ¿estas cosas se implementan o se leen solas o acompañadas? Se leen acompañadas. Son muchos los elementos que se combinan para definir un proceso de implantación y los beneficios que puedo obtener de ese proceso. Ah, se repitió la matriz de entrada, perdón. Ahora, ¿cómo se hace esto? Con los instrumentos que vamos a ver el miércoles, con los instrumentos prácticos, vamos a ver las plataformas, dónde se obtienen, cómo se hace un código. Para eso es súper importante, a todo esto lo he dicho varias veces. Hay una cuestión que es como el carnet de identidad del producto de servicio, que es su código arancelario. Eso tienen que, en el momento cero, que decir, esto es igual que una inversión, en el momento cero uno tiene que tener ciertos elementos. Y esos elementos en la mano, por ejemplo, es el código arancelario de producto o de servicio. Tienen que sabérselo. De ahí, de ahí viene toda la operación para adelante. Cualquier operación que ocurra de implantación siempre le va a ser requerido eh, su código arancelario. Pero bueno, ¿cómo se identifican entonces todo lo que dijimos anteriormente en términos de sesión comercial, en términos de posibilidad de entrada, en términos de reconocimiento de acuerdo, en términos, etcétera, a través de un FODA? Pero un FODA, permítanme decirlo, un FODA bien hecho. No, el FODA no es una lista donde yo pongo oportunidades y pongo una lista. Factores, amenazas, pongo una lista. Eso no sirve de verdad. Uno tiene que hacer un cruce de información, lo que se llaman cuadros de entrada, o sea, que doble entrada, entre las fortalezas y las oportunidades, las fortalezas y las amenazas, y lo mismo con las debilidades y oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Por qué? Porque no quiere decir que al hacer la operación comercial de exportación en destino, todo va a fluir correctamente. Uno debería identificar dónde podrían haber brechas, hoy día algunos le llaman dolores, eh, pero básicamente son espacios donde puede suceder algo y esos espacios son brechas que yo las tengo que subsanar. La pregunta entonces es hacer un FOA correctamente, identificando bien oportunidades, fortalezas, etcétera, y en el cruce de ellas identificar cuál es mi línea de acción para reducir esa brecha. Eso es lo que uno debería hacer. Facilitar, por ejemplo, en el caso nuestro, había oportunidades en el mercado destino, pero había debilidades propias. ¿Cuál era nuestra debilidad? Es que no teníamos un fortalecimiento de redes. ¿Qué empezamos a hacer? Trabajar fuertemente con los agregados comerciales. Una vez que yo tengo una línea de acción, una, dos, tres, cuatro líneas de acción, esas líneas de acción yo las tengo que asociar, por cierto, a la brecha que está acá al lado. Fíjense, después dice objetivo específico. Y esos objetivos específicos responden a la línea estratégica definida. A la línea estratégica definida. Cada brecha debe tener una línea estratégica. Línea estrategia uno, 2, 3, 4. ¿Cuáles son las acciones relacionadas que yo voy a hacer para reducir esa línea, esa brecha? ¿Cuál es el producto que yo voy a utilizar para llevar a cabo eso? ¿Y cuál es el resultado esperado? Pero ¿cómo mido esto? Esa es la pregunta. Luego yo tengo que establecer indicadores. Ahí puse tres, pero faltan más hacia abajo. Para cada objetivo específico que está acá, asociado a esta línea estratégica, hay un indicador y una fórmula de cálculo que me va a permitir ir dando revisión, control, medición, y si tengo que modificarlo, modificación de la brecha, o si voy en el cumplimiento de la brecha que yo había establecido y de esa línea estratégica. Esa es la forma. De ahí viene que sea tan importante, por lo menos para mí, una herramienta que es poco utilizada, que no se le, yo encuentro que no se le da el valor que tiene, pero la carta GAN es fundamental, es fundamental. Y esta carta de GAN es genérica, uno podría tener incluso más detallado, estableciendo, por ejemplo, para reducir la brecha, cuándo hago la asesoría, cuándo voy a participar en determinado portfolio, cuándo voy a tener un coaching, cuándo voy a tener la misión prospectiva en función a eso, en fin. El orden es fundamental en este proceso de implantación. Oh, que estoy resfriado, perdón.
El orden es fundamental en este proceso de implantación. Ahora, ¿me voy a encontrar con barreras? Me voy a encontrar con muchísimas, no muchísimas, me voy a encontrar con algunas barreras que es importante conocerlas. Nosotros definimos que George Chip había encontrado algunas barreras más bien de tipo interna, ¿cierto? Habilidades, financiamiento, producción, diversificación, etcétera. Pero hay otras que son de carácter propias del país de destino, por ejemplo, el conocimiento correcto del país de destino. Conocer los aspectos legales, laborales, culturales, burocráticos, regulatorio, el perfil del profesional que va a trabajar en este tipo de cosas. O sea, yo no podría mandar a esperar, por ejemplo, a Estados Unidos si alguien no habla inglés. Una cosa tan fácil definida como esa. El financiamiento, se cuenta con los recursos necesarios para una internacionalización en el exterior? ¿Se encuentra con una, una prospección financiera que me permita decir, me puedo sostener en caso de si me piden un aumento de producción, si aumenta la demanda o si baja la demanda y tengo que bajar los precios? Porque recuerden, el precio es muy importante para efectos de las utilidades. Oh, perdón. La correcta identificación de las oportunidades en destino, eh, y ahí la red comercial es fundamental, las barreras arancelarias, pero las barreras no arancelarias, eso que no está definido en ninguna parte, el conocimiento local, eh, la logística, por cierto, perdón, permiso. Oh, fuerte. La logística, aprovechar correctamente las rutas comerciales. Ejemplo, si yo voy a exportar a la India, hoy día sabemos, por ejemplo, que hay algunos conflictos bélicos que tienen cerrados algunos pasos. ¿Cómo voy a hacer la exportación? ¿La voy a hacer de tipo marítimo, la tipo aéreo? ¿La voy a hacer multimodal? Tengo beneficios multimodales que sean varios modos de transporte. No sé, se va en barco, llega a un punto, de ahí se va en avión, llega a otro punto y ese punto sigue, no sé, en transporte terrestre. Depende del tipo de producto. Cuestión que se evita el comercio y servicios. Riesgos políticos, barreras geográficas, barreras climáticas, eh, monopolios naturales, eh, barreras en materia de propiedad intelectual, lo que vimos recién con China, sensibilidad a los tiempos de entrega. eh, Ahora, si son productos perecibles, estos tiempos de entrega, ¿qué pasa con la condición y conservación de los productos? ¿Quién tiene la conservación, la obligación de conservación conservación y cuidado? Eso, por cierto, se define, eso está contenido, eso lo han definido los tribunales de justicia en Chile, que está contenido de alguna forma en el contrato y en el Incoterms que se usa. Ahí se establece que el Incoterms de alguna forma define quién tiene eh, el deber de conservación y cuidado de la mercancía, cuáles van a ser los canales de distribución, cómo voy a fortalecer la marca, qué precios voy a ocupar precios predatorios, puedo generar economías de escala, en fin, son muchísimos los elementos que uno podría identificar como barreras o desafíos para efectos eh, de una implantación en el exterior. Volvemos con el riesgo. Hay distintas formas de analizar el riesgo y aquí entramos en parte de la materia, pero es importante esbozarla ahora. Es parte de la materia de la clase 3. ¿Hay beneficios de la globalización, de internacionalizarse? Sí, hay mucho. Eh, Mayor acceso a mercado, disminución de barreras, mayor facilidad de ingreso, menores costos de escala, mayores perspectivas de rentabilidad, mejor calidad de los productos, y algunas más genéricas como generación de empleo, disminución de la pobreza, intercambio cultural, etcétera. Pero también hay contraefectos. ¿Cuáles son los contraefectos más comunes? Depende. Por ejemplo, en el mercado europeo, el consumidor es un consumidor bien consciente, es un consumidor que reconoce y conoce el producto, a la vez que la Unión Europea propiamente tal establece algunas regulaciones propias. Tiene sobre todo las regulaciones en materia medioambiental son bien exigentes. Eh, el reconocimiento, casi siempre desde el lado del consumidor. El consumidor más consciente reconoce también una suerte de justicia social,
en la comercialización del producto, hay una cuestión de regionalismo que se está dando fuertemente. Bueno, esto explicado por último en los últimos acontecimientos que se van dando en el mundo de tipo geopolítico en general. Hay un modelo que se llama el modelo de gravedad, que establece que los países tienden a comercializar con aquellos que están más cerca. Eso es así, efectivamente, uno lo puede ver en Europa, lo puede ver en Asia, lo puede ver en América del Norte, pero hay países que rompen ese contraefecto. A todo esto, este contraefecto tiene cuestiones positivas. El estar cerca disminuye los costos de distribución, disminuye el tiempo de despacho, el tiempo de entrega, etcétera, pero genera alta dependencia. Eh, ¿Quién rompe este modelo? Chile. Chile es uno de los países que rompe este modelo. ¿Cómo rompe este modelo? Por ejemplo, los tres principales socios comerciales de Chile no están cerca. Si el modelo fuese completamente correcto, uno debería tener una mayor comercialización con Brasil, por ejemplo, con Colombia, y la verdad es que no es así. Más allá de los esfuerzos de integración que se han hecho, los principales socios comerciales son China, Estados Unidos y la Unión Europea si lo consideramos en conjunto. Ahí están el 80%, 85% de nuestras exportaciones. Entonces, el efecto de regionalismo baja un poco. Eh, Denme un segundito, por favor. Quiero ver dónde vamos. Ah, ya. Queda lo rico y listo. Quiero dejar espacio para las preguntas. Así que, ya. Hay distintos riesgos que se van a dar. Riesgo país, riesgo económico, riesgo cambiario, riesgo financiero. No es parte del curso, pero si lo quieren también lo puedo compartir. Los riesgos cambiarios se pueden disminuir, por ejemplo, con acuerdos de cobertura de riesgo. Riesgo político, también hay indicadores, riesgos culturales, riesgos sociales, riesgos operativos y logísticos, riesgos de crédito, riesgos de compliance, riesgos de calidad, de cumplimiento de estándares, riesgos competencia, tecnológico, en fin, hay muchísimos riesgos. Hay algunos que se pueden identificar fácilmente a través de ciertos indicadores, como cuál, por ejemplo, algunos de los indicadores que están acá. Déjenme darle un ejemplo. Este era un grupo de empresas de arquitecturas que tenía que ser exportada, pero yo puedo identificar, por ejemplo, el cumplimiento contractual. El cumplimiento contractual en el sector construcción, y uno puede automáticamente quién cumple y quién no cumple. Ah, ¿qué se pasa eso? Ahora sí. Quién cumple o quién no cumple. Y hay otra forma que uno podría ir a buscar la información e identificar ese tipo de riesgo directamente, y ahí tienen una serie de indicadores, links que pueden buscar, identificar. Pero hay una cosa que se llama la matriz de riesgo. Y esa matriz de riesgo o matriz de desventaja que una la puede subsanar, establece básicamente dos grandes criterios para definir esta posibilidad de riesgo. Uno, con la gravedad que pueda tener esa incidencia y la probabilidad que uno pueda tener. Entonces van desde catastrófica e insignificante a muy probable y poco probable. Si el impacto es bajo, uno debería acceder porque son subsanables. Si el impacto es medio, es subsanable. Si el impacto es alto, la teoría dice que uno debería pensar si entra a ese mercado, justamente porque la posibilidad de subsanación es muy baja. Hay una escala, aquí ustedes pueden ver la escala, cómo se determina, ya no hacer un ejercicio de esto, pero está definida, yo les dejo el caso, y uno establece ahí, por ejemplo, dónde podría, en qué posición de la matriz uno podría quedar establecido. Y te define, por ejemplo, qué tipo de riesgo particular. Esto se hace cada uno por uno para definir los riesgos. Ahí está la matriz y está donde se puede extraer esta información. Igualmente mañana, el miércoles, vamos a salir un poquito de lo que es las PPT y vamos a hacer mucho más interactiva la clase. Esa clase, a mí me gusta mucho esa clase del miércoles porque es una clase súper práctica donde yo les voy a mostrar, por ejemplo, con un producto X que yo voy a traer, da lo mismo cuál producto, o me lo pueden decir ustedes en clase, vamos a identificar, por ejemplo,
donde ustedes pueden identificar cuáles son los costos, la documentación a entregar, el marco regulatorio, la competencia, los precios, quiénes son los principales vendedores de esos productos o de su competencia en el mercado latino, de dónde están importando, dónde se encuentra la información en el Servicio Nacional de Aduana en Chile, dónde se encuentra afuera, etcétera. Es mucha información, muy interesante, muy propia del curso y que todos estos temas los aterriza y los baja. Eh, Eso, en genérico. Anto, ¿estás por ahí? Ah, ahí no Y sé. aquí estoy. No sé si hay, son las 10:05 ya no sé si hay dudas o consultas. Ay, qué gripe. No sé si alguno tiene alguna duda. No. Ahí sí. Oh, oh. Claro que ahora lo veo. Es que se tintinea la pantalla. Sí, eso pasaba. No, no sé por qué, pero ya después con, con la presentación no pasó más. Pero Profe, claro, ahora cuando lo fui a no hay ver, dudas. empezó a temblar. Creo que no hay dudas. No, no veo nada, nadie me Igualmente, pregunta. la sesión del miércoles para avisar, bueno, lo hemos visto nosotros antes, siempre tiende a ser un poco más larga, ¿cierto? Porque Sí. donde empezamos a revisar la plataforma, varios me preguntan sobre sus productos en particular o sus servicios, los vamos viendo al tiro, elegimos algunos cualquiera y la vemos. Igualmente, vuelvo a repetir, si alguien tiene, si no alcanzamos a ver, porque no los podemos ver todos, después hablamos y yo nos juntamos y yo les muestro cómo se hace. Hay una clase más, Anto, que yo no sé si la vamos a hacer. Mira, en la clase 4 de la siguiente, a la del lunes, hay una parte que es cadenas de valor, integración, ese tipo de cosas. Ujú. Hay una parte que es de reglas de origen. Y tú, ¿cachai? Que regla de origen es largo, es complicada. Entonces, yo la paso aquí, pero a veces quedan muchas dudas. Siempre queda la oferta de si quieren, hacemos una clase más solo de reglas de origen para que la entiendan. Probablemente en el acceso a mercado, a un mercado destino, quizás origen es una de las cosas, de hecho como dato, así como anécdota, cuando se negocia un acuerdo comercial, hay dos áreas que siempre quedan para el último, dado su tecnicismo, dado su complejidad, dado su extensión, que son propiedad intelectual y reglas de origen. Siempre cierran todos, incluso aranceles cierran todos, y origen y propiedad intelectual todavía están ahí, todavía están ahí. Es de harta discusión, de hecho. Entonces siempre queda la oferta para quien quiera, o si quieren, hacemos. Tú lo consultas después, le haces una encuesta a todos, y si quieren, hacemos una clase extra de origen. Sí, ahí yo lo veo con ellos y le aviso la decisión que tomen. Igual, profe, uy, perdón, que activé el audífono. A modo de aviso, el Drive está bloqueado, por si ¿En acaso. serio? Sí, está como con solicitud de acceso. Ya lo voy a arreglar porque lo que había puesto era, ¿sabes qué dice restringido? O abajo dice todos los que tengan este link pueden. Mm. Sí, me sale que hay que pedirle acceso, así que o le van a llegar muchas notificaciones o ya después yo... Sí, no creo que se cambie el link, pero cuando está abierto me avisa y yo se los vuelvo a reenviar a los chicos. Dame un segundo ahí, por favor. Lo corrijo. Si me das un segundo, lo corrijo al tiro. Ya. Y entré. Lo voy a abrir por mientras para avisarle si es que funciona. No, mira, yo lo tengo. Dice acá cualquier persona con el enlace. Mm, a ver. Ya, yo se los voy a volver a Ah, no, enviar no, acá porque está, acá está, acá está. Perdón, perdón. sí me sale bloqueado, pero se lo voy a volver a enviar porque parece que en el correo que les mandé en la mañana se los mandé mal. Me sale como caído. Ah, sí, tienes razón. No, 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 no. Acá está.
Ya lo arreglé. Decía efectivamente restringido. Ya, yo se los reenvío entonces, para que ignoren Ahora, el último correo que les mandé. Les se los mando ahora. ahora está compartido para todos. Ya, súper, Cualquier persona con el enlace puede entrar. súper perfecto. Muchas gracias. No, gracias a usted. Antonia, ¿funciona el link del correo? Ah, ¿sí le funciona? Sí, pude Ah, ya que entrar. lo presioné y no me sé. Ya, súper. Ya, si hay Es que alguna si lo presionas te lleva al buscador, pero si lo copias y lo pegas, te abre. Ah, ya. Igual se lo voy a enviar por si les pasa. si, Muchas si hay, gracias. si hay algo de lo que yo haya comentado que no esté en el Drive, me dice la persona o me puede escribir, etcétera, y yo lo subo al Drive para que así todos lo tengan. Porque, claro, se me puede haber pasado algo que pensé que estaba y no está. Igualmente siempre voy colocando cosas. De hecho, el fin de semana agregué un par de cositas más. Súper perfecto. Muchas gracias. Hablamos. Que estén Creo bien. que estamos ya, así que muchas gracias a todos y todas. Que tengan una Gracias a muy buena todos. semana. Muchas gracias. Gracias, profesor, que esté bien. Gracias, buen día, chao, Ahora sí, chao. Muchas gracias, profe. Muchas gracias Chao, a que todos. Que estén bien. estén bien. Gracias. Chau, chau.